Continuando entonces con este estudio de la unicidad de Dios y por supuesto corrigiendo lo de esta falsa doctrina llamada Trinidad, vamos a revisar el versículo 7:14 de Isaías, donde nos dice: por tanto, Adonai mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Immanuel. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, acá pues este versículo lo traje en el estudio, ya que algunas personas creen que Yeshua, por ser llamado Immanuel, que el significado es un significado hebreo, porque es un nombre hebreo, Elohim está con nosotros, o Elohim con nosotros, tiene que ser Elohim encarnado. ¿Por qué? Porque lo leen literalmente. Fíjense el dato que les estoy mencionando. Ese es un nombre hebreo. Los nombres hebreos no describen la esencia del que importa el nombre. Describen es la misión. Cuando usted habla de Yehoshua o Yeshua, usted está hablando de la misión que tiene Yeshua, esa palabra, ese nombre, Yeshua. Yahweh salva, Yahweh salvará. Es la misión que tenía nuestro santo maestro en la tierra de salvar, que iba a traer la salvación de Adonai, la salvación de nuestro Padre Celestial. Recuerden que Yeshua es un instrumento, es el cordero que proveyó nuestro Padre Celestial, según lo que usted conoce de la historia, cuando a Abraham se le pidió sacrificar a su hijo Isaac, y a la final, cuando ya estaba montado el muchacho en el altar para ser degollado, sacrificado a Adonai, un ángel le grita desde el cielo a Abraham y le dice que no extendiera su mano contra el muchacho, porque ya Dios había visto su fe y había probado ya su confianza. Y luego Abraham mira así y ve entre los arbustos un cordero que estaba enredado ahí. Eso era una provisión que el mismo ángel de Adonai había colocado ahí para que en lugar de Isaac fuera sacrificado ese cordero. Entonces, eso es una provisión que hizo el Eterno para que Abraham cumpliera pues el propósito de hacer el sacrificio y ofrecer un holocausto agradable a los ojos del Eterno. Bueno, así más o menos la analogía, la comparativa. Yeshua es el cordero provisto por nuestro Padre Celestial. Y nuestro Padre Celestial es el Salvador. Más adelante vamos a también a consultar varios pasajes bíblicos donde dice que Él es el único Salvador de Israel y de las naciones. Nosotros siempre decimos que Yeshua es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador como instrumento. Pero realmente la gratitud, la exaltación, porque fue provisto ese Cordero Santo, inmaculado, sin defecto, para que sea sacrificado por nuestros pecados. Todo el agradecimiento es a nuestro Padre Celestial, porque si Él no hubiera decidido enviar a Yeshua, nuestro Mashiach, para que sufriera por nuestras maldades e iniquidades y se ofreciera como sacrificio para la redención del mundo, pues hubiéramos estado condenados para toda la vida. Lamentándolo mucho, pues la humanidad se hubiera perdido. Pero es porque por la voluntad de nuestro Padre Celestial, no por la voluntad del Hijo. Todo lo que sucedió fue permitido y fue autorizado y fue ya prediseñado en la voluntad eterna de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso es el agradecimiento a Él. Cuando el Mesías se le profetiza que llevaría el nombre de Immanuel, está diciendo de que en el Mesías iba a estar Dios con nosotros, Dios en medio de nosotros, precisamente para eso, para que el Mesías nos diera a conocer la verdadera compasión y misericordia de nuestro Padre Celestial. Era la misión, era una de las misiones que tenía que cumplir el Mesías. Esa profecía que se le dio al profeta Isaías era precisamente eso. Nunca jamás yo me imagino que el profeta Isaías
estaba ahí percibiendo de que iba a venir un segundo Dios y por eso se le daba Immanuel. No, porque de hecho Isaías tiene dentro de su nombre, en hebreo, tiene el nombre del Eterno. Isayahu se llama, Yesiyahu, que ahí está las dos letras de las cuatro letras del nombre sagrado de Dios. Entonces, muchos de estos profetas, Eliyahu, Yesiyahu, Yermiyahu, Jeremías, estos profetas tenían implícito el nombre de Dios Todopoderoso porque iban a cumplir una misión por parte de Dios. Ezequiel también, Yehezkel en hebreo, cada uno de ellos, Miqueah, tenían el nombre de Dios ahí impreso en su nombre. ¿Por qué? Porque eso identificaba la misión que iba a cumplir ese profeta, ese hombre en la tierra. Entonces, este argumento es inválido. Que los trinitarios digan, pero no ves que en Isaías 7:14 dice que uno de los nombres del Mesías iba a ser Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. ¿Qué está queriendo decir ahí? Que Dios se encarnó en Jesús. O Jesús es Dios encarnado. Ellos enseñan eso. ¿Me entiendes? Basándose en uno de los pasajes bíblicos como este. Pero desconoce e ignoran lo que les estoy mencionando. Es una tradición judía del pueblo de Israel, y era así para todos. Se les colocaba un nombre, pero no era para revelar la esencia como de la persona, sino es para revelar la misión de la persona, la misión que iba a tener. El otro pasaje es Isaías 9:6. Dice, y será llamado maravilloso, consejero, el poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Si usted ahorita busca ese versículo en su Biblia, en la Reina Valera, va a aparecer así, como está ahí. Exactamente así. Entonces, esto es un versículo o un pasaje bíblico mesiánico. Aquí está hablando todavía de la profecía mesiánica, de qué es lo que qué función va a cumplir, qué función profética va a cumplir el Mesías. ¿Ya? Entonces, aquí se choca la lógica de los trinitarios, porque aquí dice Padre eterno, príncipe de paz, consejero. Entonces, ¿Yeshua es el Hijo de Dios o es el Padre eterno? ¿O es que la Biblia se contradice? ¿O es que los trinitarios realmente no se han enredado, se han embolatado en su propia cabulla? No sé cómo es que se le dice aquí eso. En la propia cabulla que ellos tiraron, se enredaron la patita y se cayeron. Porque si Yeshua, dicen ellos que es Dios, es el Hijo de Dios, o cumple ese rol dentro de la Trinidad como Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, aquí Isaías les tumba eso porque está diciendo supuestamente, según lo que usted lee ahí literalmente, según lo que usted lee ahí, si lo interpreta tal cual como está ahí, dice, pues aquí está diciendo que Yeshua es poderoso, es Padre eterno y es príncipe de paz. Que ahí se está poniendo como si fuera el mismo Dios creador. Y es lo que nos dice ahí el comentario. El comentario que está aquí más abajo lo dice claramente. Los trinitarios deben admitir que este verso está traducido inapropiadamente. Ese es uno de los tantos versículos que tienen las Biblias estas católicas que tenemos en nuestras manos y que llevamos debajo del hombro para la iglesia, cuando vamos para la iglesia, que están mal traducidos, que fueron manipulados muchos textos de esa Biblia, nada más y nada menos que por la mano pelúa de los romanos y del catolicismo, precisamente para darle sustento y base bíblica a esta falsa doctrina llamada Trinidad. Pero entonces aquí se dan contra la pared con esto, porque realmente lo que ellos argumentan no es que está mal traducido. Entonces vamos a revisar
bien qué es lo que significa cada uno de esas características, de esos atributos que iba a tener el Mesías cuando Él venga e intuya, o perdón, cuando Él establezca su gobierno milenial aquí en la tierra. Entonces dice que Yahushua nunca fue llamado el Padre Eterno. Y es verdad, en ninguna otra parte de la Biblia se menciona a Yeshua como Padre Eterno, solamente en este versículo. Entonces, muchos trinitarios se dividieron por ahí. Unos dijeron que estaba mal traducido el versículo, otros dijeron que no, que estaba haciendo referencia, era a su esencia divina como segunda persona de la Trinidad, como el ser Dios de la Trinidad. Y bueno, ciertamente los trinitarios niegan que Yahushua sea el Padre Eterno, ¿ya? ¿Pero por qué? Hay una posición básica en la doctrina de la Trinidad, que los cristianos no deben ni confundir las personas ni dividir las sustancias, o dividir la sustancia. Es un credo de uno de los padres de la iglesia del siglo II, llamado el credo de Atanasio. Así, si este verso se traduce apropiadamente, entonces los cristianos trinitarios tienen un verdadero problema. Tienen un verdadero problema, porque o Yeshua es el Hijo de Dios, o Yeshua es el Padre Eterno, o el Mesías, pues llamémoslo así de forma genérica. El Mesías que había de venir, o es Hijo de Dios, como dicen los trinitarios, o es el Padre Eterno. Pero entonces ahí hay un problema que tienen ellos, no nosotros, ellos. Sin embargo, la frase está mal traducida. La palabra traducida eterno es en realidad era. Y la traducción correcta es que Yahushua será llamado Padre de la era venidera. ¿Vieron cómo cambia de una vez el sentido del versículo y de la interpretación? La palabra eterno, que se traduce, se mal traduce ahí, no es eterno, no es de eternidad, de como conocemos a nuestro Padre Celestial, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, y que Él ha existido desde antes del espacio y tiempo, fue creado antes de la creación. No se está refiriendo a ese tipo de eternidad. Se está refiriendo a una época venidera, a un tiempo venidero, que va a ser un tiempo largo, extenso, pero va a ser diferente, va a ser un tiempo renovado, donde va a haber alegría, gozo, la tristeza se va a acabar, la desgracia, las guerras, la miseria, el hambre, la maldad, el pecado, todo eso va a ser exterminado, va a ser suprimido. ¿Por quién? Por este Mesías que está siendo prometido por nuestro Abacadosh, nuestro Padre Santo, a través del profeta Isaías. Entonces está hablando ahí en realidad es de la era Padre. ¿Por qué se le dice Padre de la era venidera? ¿Por qué se le da ese nombre de padres? O sea, está haciendo referencia a que él es un padre, un Dios Padre allá, o va a ser un... Bueno, vamos a ver que esto tiene que ver con uno de los modismos hebreos que se utilizan en la Biblia, en el Tanaj, es decir, en la Biblia donde están los libros de los profetas. Todos estos son profetas del pueblo de Israel, profetas que hablaban hebreo, que estaban dentro de la cultura hebrea, que estaban dentro de una tradición, dentro de unas maneras de que ellos pues vivían una vida, una cultura judía. Entonces, por eso es que nosotros cuando vamos a leer y estudiar la Torah, tenemos que, y en algunas cosas que no entendemos, o algunas cosas que de pronto se vean contradictorias en la Biblia, tenemos que consultar pues a los sabios de Israel, a los maestros, a los rabinos, para que ellos nos den luz sobre ciertos pasajes bíblicos, ciertas profecías que no entendemos desde acá, desde Occidente, desde América Latina, no entendemos porque no tenemos conocimiento de la cultura, del modismo hebreo, del idioma hebreo y de tantas cosas del mundo de Israel como tal, de ese contexto histórico del pueblo de Israel. Entonces, por eso es que hay que hacer esa consulta, pues. Y eso es lo que no han hecho los pastores, maestros, cristianos, defensores de
esta doctrina llamada Trinidad. Lo han interpretado bajo otras filosofías y bajo otras perspectivas ajenas al pueblo de Israel y a la sabiduría hebrea, y por eso es que han traído todos estos monstruos que han creado, monstruos teológicos me refiero, estos monstruos teológicos dentro de la Biblia. Entonces, bueno, poco a poco vamos a ir mencionando eso. Entonces, ¿por qué se le menciona al Padre de la era venidera? Y eso es algo común, porque si usted va al libro de Génesis, en el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 20, dice, Ada dio a luz a Yabal. Él fue el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado. En la cultura de la Biblia, cualquiera que comienza algo o que ha sido importante para algo, se le ha llamado padre. ¿Miren? Se le ha llamado padre. Por ejemplo, como Jabal fue el primero que vivió en una carpa y que crió ganado, la Biblia dice, él fue el padre de los que viven en carpas y crían ganado. ¿Están viendo? Entonces, ¿qué nos da a interpretar esto? Que al Mesías se le dice padre de la era venidera o del mundo venidero, también se le menciona, ese es el Olam Jabá, en hebreo se le dice Olam Jabá, mundo venidero. Ese mundo venidero es el gobierno milenial que va a establecer Yeshua acá en la tierra, no en el cielo, no más allá del sol, no en las nubes, no. El establecimiento del gobierno de paz, seguridad, prosperidad y felicidad va a ser aquí en la tierra. Por supuesto, muchas cosas van a ser renovadas, van a ser restauradas. Muchos paradigmas van a ser cambiados y van a ser ajustados a los paradigmas de la Torá. ¿Listo? Las fiestas. Nosotros vamos allá a dejar de celebrar Navidad, de celebrar que Halloween, que Carnaval, que el Día de la Madre, del Padre, del Día de los Enamorados. Todo eso va a ser erradicado y se van a establecer, son las fiestas que mandó nuestro Padre Celestial y que están en la Torá. La fiesta de la Pascua, la fiesta del Pentecostés o Shavuot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas en el mes y en el día que corresponde. Todas las naciones deben de celebrar. De hecho, hay una profecía en Isaías que dice que aquellas naciones que no vengan a celebrar a Jerusalén, las tres fiestas principales, la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, pues no se le va a enviar lluvia a su tierra para que no haya cosecha. Miren lo drástico que va a ser eso. Aquel que no obedezca el mandamiento de consagrar y celebrar las fiestas del Señor, fíjese lo que le va a venir. ¿Okay? Entonces, en ese gobierno que va a ser establecido, ¿eso quién lo va a establecer? Lo va a establecer el Mesías por autoridad del Padre. Señor Levi, y esas fiestas, ¿cómo haríamos nosotros para comenzar a plasmarlas en nuestro entorno? A practicarla. Sí, a practicarlas. Bueno, la primera y la más fundamental es la fiesta que se hace semanal, que es la del Shabbat, la del día de reposo, esa fiesta. Eso, por supuesto, tiene que tener unas enseñanzas, unas explicaciones para que la vayamos aprendiendo. Primero, ¿qué es el significado que tiene? ¿Cuál es la proyección profética? Por ejemplo, el Shabbat semanal que se hace de la caída del viernes en la tarde a la caída del sábado en la tarde, porque ustedes saben que los días en Israel, los días bíblicos no comienzan a las 12 de la medianoche. Ese es el calendario greco-romano. En el calendario bíblico, perdón, el calendario que instituyó el Eterno en la Biblia es a la caída del sol. Ya cuando ya se oculta el sol y aparece la primera estrella, ahí se inicia el día.
¿ok? Parece como contradictorio, pero está saliendo en la noche, pero realmente el día termina cuando el sol se oculta, ¿me entiendes? El día se termina cuando el sol se oculta. Y en el orden, y si tú ves el orden es noche, mañana y tarde. Ese es el orden. Nosotros lo vemos como que madrugada, mañana y tarde, lo vemos así. Pero en Israel el orden es diferente. El día comienza con la noche, luego viene la mañana y luego viene la tarde. Y de hecho las oraciones son así. La oración de la noche, la oración de la mañana y la oración de la tarde. Y en Shabbat se hace así. Entonces, hay que estudiar todo eso, Jenny, hay que explicar todo eso, el significado, qué significado, qué proyección profética tiene el Shabbat. Es exactamente lo que estamos hablando, del gobierno milenial que va a establecer nuestro Mesías en la tierra. Ese va a ser nuestro gran y mayor reposo, donde descansaremos en deleitarnos en la presencia del Señor durante 1000 años. Exactamente. Y nos dedicaremos con Él, estaremos con Él, gobernaremos con Él, trabajaremos la tierra con Él y aprenderemos de Torah con Él, con nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach. Y en ese tiempo, en esa era que viene, en ese mundo por venir que establecerá nuestro Mesías, no va a haber guerra, no va a haber hambre, no va a haber contiendas, no va a haber angustia, tristeza, no. Todo va a ser, digamos, una manera, va a ser de felicidad, de alegría, de gozo, de prosperidad, porque todo nos va a enseñar el Mesías. Mira, es tanto así que dicen muchos sabios que en aquel entonces los árboles no van a dar la ropa, no van a haber industrias que destruyan las plantas, destruyan todo eso para crear o maten los animales. Sí, el ecosistema para hacer las vestimentas, por ejemplo, por darte uno de los tantos ejemplos, sino que los mismos árboles nos van a dar las vestimentas. Los árboles no nos van a dar ya uvas, nos van a dar ya el jugo de la vid listo. Tú sabes que es un proceso, para hacer el vino hay que hacer un proceso, recoger la uva, seleccionarla, después a machacarla, sacar el jugo, todo eso. Entonces se hace todo ese trabajo, pero Yeshua nos va a enseñar las oraciones y las meditaciones precisas que nosotros tenemos que confesar para que esos árboles nos dé ya el jugo de la vida listo. Nos va a dar nada más que nosotros coloquemos el pocillo, la copa, el vaso y salga el jugo. ¿Me entiendes? No va a ser un vino industrializado, porque las industrias, tal cual como están ahora, esas industrias, todas esas van a mandar a ser cerradas. Van a ser, ¿por qué? Porque ya están destruyendo el ecosistema, la naturaleza, el agua, los aires los están contaminando, todo eso. ¿Ya? Y hay muchas cosas más que podríamos aquí pasar toda la tarde hablando de lo que va a haber en el gobierno milenial. Y no va a ser allá en el cielo, más allá del sol, en las nubecitas saltando y brincando con alitas. No. El mundo por venir va a ser aquí en la tierra. Y van a estar instituidas, son 70 naciones. Van a ser otra vez reunificadas todas las naciones del mundo en 70, como fueron los tiempos de Moisés, y siempre el Eterno se dirige a 70 naciones. Lo que pasa es que con el transcurrir de la historia se han ido dividiendo naciones de naciones, y bueno, ahora hay más de 200 naciones, pero realmente allá en el cielo se tiene Israel como la nación santa, la nación sacerdotal, que es la luz del mundo. Todos los que estamos en Israel cumpliendo los mandamientos de la Torá son la luz al mundo y la sal a la tierra. Y luego vienen las naciones, pero son 70 naciones. Y siempre se van a manejar como 70 naciones, porque hay muchos pasajes en la Biblia que menciona de las naciones, pero pues anteriormente, cuando estaba el templo en Jerusalén, se sacrificaban para las naciones, para que Dios tomara, pues perdonara el pecado de las naciones, digámoslo así entre comillas. Se ofrecían 70 cabezas de ganado, porque
representaban las 70 naciones de todo el mundo. Bueno, quería decir algo, pastora. No, nada. Eso es. Lo que pasa es que hay que llevar las cosas poco a poco, porque cuando hablamos de los árboles que van a dar de una vez directamente el jugo y que nos van a dar la ropa, entonces Eso la se oye mente loco, se va se oye locura, se oye locura. Claro, sí. Imagínate que a las tallas, por tallas. Sí, Entonces todo esto hay que llevarlo poco a poco porque sí, es difícil. Ya cuando uno viene de otras cosas, de otras doctrinas y encajar en esta, es fuerte, es fuerte. Y esto, por eso es que uno dice que esto no es para todos, sino para aquellos que verdaderamente amen al Padre y sean muy espirituales. sí, Porque que a veces tengan queremos una entender con nuestra fe propia verdadera. inteligencia y queremos entender con nuestra propia inteligencia y no la entendemos. Sí, sí. Por ejemplo, lo que me está preguntando Jenny, eso más adelante, podemos decir, no sé, un mes, 2 meses, podemos programar, porque así lo administraba en la Quejilá, en la congregación que yo asistí antes de la pandemia. Ellos a los nuevos que entraban, no los, no los invitaban a que asistieran la primera semana al Shabbat. ¿Por qué? Porque eso les va a dar un impacto en la mente, porque muchas cosas ahí son completamente nuevas, entonces las van a malinterpretar y de pronto eso se podría prestar para que murmuraran después que salieran del Shabbat y se perdía esa luz, se perdía la bendición del Shabbat. El Shabbat es algo muy sagrado, es algo que hay que estar muy concentrado, es algo que hay que respetar mucho, hay que tenerle mucha reverencia a todo lo que se hace en el Shabbat. Y por supuesto, es algo que es muy delicado, Jenny, porque por lo menos en el Shabbat tú no puedes decir malas palabras, no puedes pelear, no puedes contender con los niños, con las niñas, es decir, al contrario, tienes que unificar la familia, no se puede estar viendo televisión, no se puede estar, ¿me entiendes?, escuchando cosas que no sean relacionadas a Dios y a su palabra. O sea, es un día que hay que consagrarlo única y exclusivamente para el Eterno, para el estudio de su palabra, para alabar, para engrandecer al Señor. Entonces no se puede profanar cualquier cosa que tú hagas que sea fuera de esos límites, y lo estás profanando y puede acarrear maldición. Entonces todas esas cosas hay que enseñarlas antes de practicarlas, para que precisamente no caigamos en ese error y entonces, bueno, lo que vamos a traer, en vez de traer bendición y luz a nuestra vida y a nuestro hogar, lo que podemos atraer son perjuicios, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros más adelante podemos hacer una reunión alterna a los estudios normales que estamos haciendo acá, los estudios bíblicos, donde las personas que están interesadas, están decididas a comenzar a guardar, a aprender a cómo practicar las fiestas del Señor, primero con la del Shabbat, porque es una fiesta que se hace semanal y es una de las más importantes por la representatividad profética que te estoy mencionando, que representa el gobierno milenial de Yeshua en el mundo por venir. Entonces, podemos programar un día en aquellas personas que estén interesadas para que asistan y aprendan todas estas cosas, qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe de hacer del Shabbat, qué significado tiene el Shabbat o el día de reposo, el día de descanso, y a su vez, cómo hacerlo. Ahora nosotros que somos de la comunidad judeo-mesiánica, porque una forma lo hacen los judíos ortodoxos y otra forma la tenemos que hacer nosotros que somos creyentes en Yeshua HaMashiach, porque los judíos ortodoxos, ellos aún tienen el velo en sus ojos y ellos no creen ni reconocen que Yeshua es el Mesías prometido que vino a la tierra. Ellos todavía están esperando un Mesías que viene por primera vez. Y de Yeshua lo tienen completamente, pues dicen que eso es idolatría. Nosotros somos idólatras porque tenemos a Jesús como Dios. Y el único Dios verdadero es Adonai. Entonces, esa es una de las grandes razones de peso por la cual nuestros hermanos judíos de Israel, los judíos ortodoxos, no creen que Yeshua es el Mesías,
porque lo que hizo el cristianismo y que hizo el catolicismo, idolatrar, endiosar a Jesús. Lo elevaron como un Dios, como un segundo Dios al lado del Padre, como un Dios, y entonces eso es lo que ha traído y acarreado todos estos problemas y estas guerras. Y la Santa Inquisición que hizo el catolicismo con los judíos fue eso, la persecución. Ellos obligaban a los judíos a que se convirtieran al catolicismo. Y había todo ese enfrentamiento. Entonces, podemos hacer eso, Jenny, porque sé que de pronto pues hay esa inquietud de que tú quieres también, y algunas que estén acá presentes quieran ya comenzar a aprender qué es el Shabbat, cómo se puede guardar, qué beneficios obtengo, porque hay muchos beneficios, tanto espirituales como materiales que te reciben. Yo tengo muchos testimonios de parte de eso. Soy un fiel testimonio de eso, que el Eterno me ha bendecido desde que comencé, desde que tomé la decisión de guardar el Shabbat como debe de ser, consagrar el día, santificar el día para Él solamente. Bueno, vamos a continuar acá con el estudio. Entonces ya sabemos por qué se le llama al Mesías Padre de la era venidera o Padre del mundo venidero. En la Biblia esto era una manera de referirse a todo aquel que iniciaba en algo. Por ejemplo, tenemos acá también en Génesis 4:21, si usted quiere puede buscar en la Biblia mientras yo estoy acá leyendo, dice que Jubal fue el primer inventor de instrumentos musicales. Es llamado el padre de todo lo que tocaban arpa y flauta. ¿Me entiendes? Él fue, como decir, lo que nosotros conocemos en nuestro lenguaje moderno, el pionero. El primero que creó un arpa y una flauta fue este descendiente de Adán, que él creó estos dos instrumentos musicales, y de ahí pues me imagino que muchos comenzaron a aprender a tocar los instrumentos con sus descendientes. Pues. Por eso es que la Biblia le llama padre de los que tocan arpa y flauta. Entonces fíjense que la palabra o el término padre en la Biblia hace referencia a aquel que inicia algo muy importante, muy especial, bien sea por ejemplo, el anterior que hablamos de que se dedicó, inició como crear carpas, tiendas, para morar en tiendas. Fue el primero que inventó eso y fue el primero que moró en una tienda. ¿Ya? Por eso es que se le llama, perdón, el padre de aquellos que viven en tiendas y tienen ganado, Yabal o Jabal. Realmente el original es Yabal. Y Yubal fue el primero que inventó el arpa y el flauta, se le llama el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces, por eso es que al Mesías se le da eso de padre de la era común, de la era venidera. En hebreo se habla de dos eras. Aquí tengo esta sella. En hebreo se le dice Olam Haba, que es el mundo venidero, y el Olam Hase, que es el mundo presente o la era presente. El mundo presente. Es decir, el mundo tal cual como lo concebimos ahora, esta era presente, se le llama Olam Hase. Olam Hase. Y Olam Haba es el mundo por venir, la era por venir. La era mesiánica también se le puede decir, porque es el donde va a gobernar el Mesías desde Israel a todas las naciones. Entonces, esa es la terminología que utiliza la Biblia para referirse a la era presente o al mundo presente, y a la era por venir al mundo por venir. Bueno, la escritura no está usando la palabra padre en el sentido de un padre o un antepasado literal en estos versos, porque ambos de estos hombres fueron descendientes de Caín, y todos sus descendientes murieron en el diluvio. Es decir, que no eran padres que iban a durar para toda la vida. O sea, personas son hombres que murieron fue en el diluvio. Padre se usaba con el entendimiento cultural de que se refería o al primero, el pionero, el primero que hizo algo, o alguien que fue importante de alguna manera especial. Como el Mesías será el que establecerá la era venidera, el mundo por venir, la era mesiánica,
levantará a los muertos en ella. ¿Okay? Los muertos que murieron en la fe del Señor van a ser levantados y van a ser introducidos en esa era. Gobernará sobre esa era, sobre ese mundo por venir. Entonces a él se le llama el Padre de la era venidera. Y eso es lo que realmente está escrito en el original, en ese texto. Fíjense que cambia completamente el sentido de verlo. Y ahí entonces deja de ser un argumento para decir que Jesús es Dios, que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, la segunda persona divina. No, es un hombre glorificado, exaltado por nuestro Padre Celestial, que luchó y obedeció y venció hasta la muerte y logró podríamos decir, logró este gran premio, podríamos decir, este gran galardón de ser el pionero, el primero que va a establecer el gobierno milenial, el mundo por venir, la era mesiánica en la tierra, y el Eterno estará presente a través de él. Cuando dice que el Eterno vendrá y morará con nosotros, cuando dice Immanuel estará con nosotros, el Elohim estará con nosotros, lo está haciendo a través de Mashiach, a través del Mesías. Como lo fue, por ejemplo, con Moisés. Cuando el pueblo seguía a Moisés, el pueblo le creía a Moisés, el pueblo estaba con Moisés y hacía todo lo que Moisés recibía de parte de Dios. Dios estaba guiando al pueblo a través de Moisés. Y por eso nosotros nos decimos que Moisés era un Dios, era la segunda persona de la Trinidad, ni nada por el estilo. Bueno, aquí les dejé una pequeñita foto de lo que podría ser el mundo por venir, un paraíso prácticamente. Es decir, el Gan Edén, el jardín del Edén, va a ser no solamente en una parte de la tierra, va a ser en toda la tierra. Y eso precisamente era una de las misiones que tenía Adán, de extender ese jardín de Edén, ese pedacito de jardín que estaba en una parte de la tierra, tenía que extenderlo para toda la tierra. Pero bueno, ya sabemos la historia de lo que pasó. Él desobedeció, cayó, y bueno, hubo un cataclismo espiritual que, lamentándolo mucho, no se cumplió por aquel entonces, no se cumplió esa misión. ¿Quién la va a cumplir ahora? Mashiach, el postrer Adán, como lo dice el libro de Romanos en la mano, por la mano del apóstol Pablo. Tenemos el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Yeshua HaMashiach, espíritu vivificante. Bueno, en el mismo pasaje de Isaías, recuerden que estamos estudiando el libro de Isaías, versículo 6, capítulo 9, donde aquí menciona algunos atributos que va a tener el Mesías y que han utilizado como argumento y excusa los defensores de la falsa doctrina de la Trinidad para decir que Jesús es Dios también, segunda persona de la Trinidad. Entonces estamos acá corrigiendo y dando la correcta interpretación de lo que significa cada palabra. Ya dijimos que significa Padre eterno, que no es Padre eterno como aparece en nuestras Biblias, sino es Padre de la era venidera o del mundo venidero. Ahora vamos a revisar el segundo, que dice Dios fuerte. Aquí está, Dios fuerte. ¿Estás viendo? Que ahí se está refiriendo al Mesías. Entonces, ahí te está diciendo claramente que el Mesías es un Dios fuerte. Por eso él tiene que ser, él es la segunda persona de la Trinidad, porque Dios también tiene la esencia de Dios, él es divino, él es coigual, él es eterno, él es infinito como Dios. Nada más alejado de la verdad. Fíjense que nosotros anteriormente en clases pasadas estuvimos explicando de manera muy extensa el significado tan amplio y rico que tiene la palabra Elohim, porque en el hebreo original
tú aquí vas a encontrar es Elohim. En este caso, aquí es Gibor, el Gibor. O sea, en el texto original de Isaías aparece el Gibor, que se puede decir como un poderoso, fuerte. Recuerden que Elohim puede significar, no se aplica solamente para hablar del Dios Todopoderoso, de nuestro Padre Celestial. También se aplica según el contexto donde vaya a aplicarse la palabra. Se aplica para jueces, para gobernantes, para reyes. También se utiliza para ángeles, para todo aquel, bien sea espiritual o humano, que tenga autoridad. La palabra Elohim. De hecho, hasta para ciudades. Hay varios pasajes en la Biblia donde se utiliza el término Elohim para hablar de la magnificencia de una ciudad, para engrandecer una ciudad. Imagínense lo amplio que es la aplicabilidad de esta palabra Elohim. Acá se está hablando de el Gibor. Gibor es fuerte. Es el, que es un diminutivo de Elohim, el Gibor. Puede traducirse como mejor, aunque la palabra Dios en la cultura hebrea tiene un margen de aplicabilidad mucho más amplio que en la nuestra. El lector promedio no sabe o no entiende eso. Los lectores familiarizados con los idiomas semíticos, entre ellos el idioma hebreo, saben que un hombre que actúa con autoridad dada por Elohim puede ser llamado un Elohim, nada más y nada menos. De hecho, el Eterno se lo dijo a Moisés: yo te voy a instituir como Elohim para el faraón. Dice como Dios en nuestra traducción de la Reina Valera, dice: yo te voy a poner como Dios delante del faraón. En el original dice como un Elohim, la misma palabra Elohim. Se lo está diciendo el mismo Dios, se lo está diciendo a Moisés. Fíjense que eso corrobora lo que se está acá mencionando. Entonces, ¿qué le está diciendo Elohim a Moisés? Yo te voy a dar la autoridad para que tú hables delante del faraón y le digas que le ordeno que libere a mi pueblo para que me venga a adorar al desierto. El Eterno le transfirió la autoridad como para que Moisés hablara como un Elohim, como un hombre de autoridad, un hombre que va delegado, comisionado por el mismo Dios creador para hablarle al faraón. Entonces, esa es una de las aplicaciones que tiene la palabra Elohim. Aunque el castellano hace una distinción clara entre Dios con D mayúscula y Dios con D minúscula, el idioma hebreo, que solo tiene letras mayúsculas, no puede hacerla. Una mejor traducción para el lector castellano sería héroe poderoso o héroe divino. Entonces, por eso acá les coloqué la fotico acá de un héroe de Hollywood, de Marvel, creo que es de Marvel. Y bueno, por lo que describe más o menos Apocalipsis, que cuando Yeshua se le aparece a Juan en las visiones de Apocalipsis, de Revelación, se le aparece con los ojos como si fueran llamas de fuego. Bueno, realmente nuestro Mashiach es así como un héroe de poder, de fuego, de luz por todo, porque así lo describe en ese libro. ¿Okay? Es un humano, pero es un humano que tiene poder, que tiene un poder dado por Dios, con un cuerpo glorificado. Y por eso entonces la palabra más apropiada sería ahí eso, como un ser poderoso, como un héroe con poder que podríamos ahí aplicar. No como lo que vemos, no, es Dios fuerte, es Dios fuerte. No, podríamos decir que es un hombre poderoso. Mashiach va a ser un hombre poderoso. Y no va a ser un hombre poderoso comparado como Moisés. Va a ser aún más poderoso que Moisés cuando lo veamos manifestado, cuando él venga en las nubes con su gloria y con sus malajín, con sus ángeles, los ángeles. Imagínense que hay huestes de ángeles que el Eterno le ha puesto al servicio del Mesías.
él tendrá una sabiduría dada por el mismo Dios. Por eso es que Él nos va a enseñar a cómo gobernar, a cómo que la tierra nos dé el fruto, nos dé todas las cosas así por sí sola. O sea, va a tener una sabiduría increíble. Y él va a terminar con la guerra sin ni siquiera levantar ni un cuchillito, nada. Porque ¿cuál es el arma poderosa que tendrá el Mesías? La espada de su boca, la palabra, la Torá. Por eso es que les digo que cuando Él descienda desde los cielos, dice la profecía que las naciones que se van a estar a punto de atacar a Israel, porque varios ejércitos van a estar a punto de atacar a Israel, pero el Mesías descenderá para impedir de que los ejércitos de estas naciones exterminen al pueblo de Israel. Él aparecerá. Y entonces todos esos cañones, toda esa tecnología militar que habrá en ese entonces van a apuntar hacia él. Y él con solamente declarar unas palabras, yo me imagino que va a ser el nombre sagrado del Eterno. Toda esa tecnología militar quedará inoperante. No podrá nadie ni disparar un cohete, ni disparar balas, ni mucho menos bombas nucleares, porque en aquel entonces van a haber bombas nucleares, que va a haber guerra de nucleares, pues no la van a poder disparar contra el Hijo del Hombre glorificado que vendrá en las nubes, porque con solamente él pronunciar esa palabra, él destruirá a los enemigos de Israel. Bueno, acá está la descripción de Apocalipsis 1, 12, 18. Ahí está descrito. Yo me volví para ver quién me estaba hablando. Este es el apóstol Juan en la isla de Pascua. Y cuando me volví, vi 7 menorot de oro. ¿Qué son menorot? Candelabros. Y entre los menorot había alguien como el Ben Adán, como el Hijo del Hombre. En hebreo se llama Ben Adán, que vestía una túnica que llegaba hasta sus pies y una banda de oro alrededor de su pecho. Una banda de oro alrededor de su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana, de color blanco nieve. Sus ojos como llama de fuego ardiente. Fíjense que son comparativos. No vaya a creer que tenía el fuego en los ojos, sino que lo que proyectaba en los ojos era como una llama de fuego, como una llama de fuego. Sus pies como bronce pulido, refinado en horno, y su voz como en su mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de doble filo, y su rostro era como el sol resplandeciente con todo su vigor. La luz que emanaba el rostro del Mesías glorificado cuando se le aparece a Johanán, a Juan, era así como una luz como emana el sol que no se puede ver. Tú no puedes ver directamente al sol. Bueno, más o menos era así. Y bueno, el Mesías ahí comienza a hablar con el apóstol Juan y le dice, cuando le vi caí a sus pies como un hombre muerto. Él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas temor, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto. Pero mira, yo estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. ¿Okay? Eso entonces es más o menos lo que es, esto está cumpliéndose lo que hice acá. El Gibor, ¿ok? El Gibor que dijimos que era como un héroe poderoso, ¿okay? Un hombre, un humano extraordinario, un humano con poder divino, pero no estamos hablando de que es un dios, ni un semidios. Estamos hablando de un humano que fue glorificado y que se le fue otorgado un poder y una autoridad de parte del mismo Dios Todopoderoso para actuar en el nombre de nuestro Padre Celestial. Por eso es que Él tiene la autoridad de perdonar pecado,
tiene la autoridad de juzgar a las naciones, porque todo lo va a hacer es a nombre del Padre Celestial y porque Él oye directamente del Padre Celestial, de ese Creador que está allá en lo infinito. Él tiene comunicación directa con Él y Él lo tenía cuando estaba aquí en la tierra, porque Él no habla sus propias palabras ni su parecer. Él habla y hace lo que escucha y ve del Padre directamente. Tiene ese privilegio, imagínense. Bueno, seguimos acá. Hay otra parte que dice que hay un ejemplo claro de la palabra traducida a Dios en Isaías 9:6. Puede usarse para gobernantes terrenales. En Ezequiel 31:11, que se refiere al rey babilónico, el prejuicio trinitario de la mayoría de las traducciones pueden verse claramente al comparar Isaías 9:6. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en Ezequiel se utiliza el mismo término que se utiliza ahorita aquí en Isaías 9:6, de el Gibor, o sea, gobernante poderoso. Entonces, no podemos decir que el rey de Babilonia es también un dios o un ser divino porque se está utilizando ese término. Entonces, el rey babilónico sería Dios también. Isaías está hablando del Mesías de Elohim y lo llama un gobernante poderoso, lo cual, por supuesto, será eso, un gobernante poderoso, poderoso en todas las naciones. El rey de Babilonia era un gobernante a nivel mundial en aquel entonces. Recuerden que Babilonia es uno de los imperios que fue primero profetizado y se cumplió en el tiempo de que Babilonia era una nación fuerte y era un imperio, no una nación, un imperio, porque ellos hacían guerra y conquistaban otras naciones y las agregaban a su territorio. Por supuesto, el rey de Babilonia era un gobernante poderoso, un emperador, tenía dominio sobre todas esas naciones que se conquistaban. Todos los gobernantes o todos los súbditos, podríamos decir, sí, todos los gobernantes que quedaban en todas esas naciones, le tenían que rendir cuentas al rey de Babilonia, porque él era el supergobernante o el emperador. Él gobernaba a los gobernantes que tenían en cada provincia y en cada nación. Tenía autoridad y poder sobre todos ellos. Y el que se rebelaba inmediatamente era muerto. Porque el único que podía tener gobierno absoluto era el rey de Babilonia, porque él era el emperador. Él gobernaba a otros gobernantes. Y así va a ser en el gobierno de nuestro Mashiach. Él gobernará desde Israel a todas las naciones, pero va a ser también con la cooperación de los justos que, bueno, van a precisamente a vencer, van a vencer y van a estar con él gobernando las naciones. El contexto ilumina una gran verdad acerca del pasaje y también muestra que no hay justificación para creer que se refiere a la Trinidad, sino más bien al gobernante nombrado por Elohim. ¿Quién es? Mashiach, el Mesías. El verso de apertura del capítulo predice un tiempo, es decir, hay un versículo anterior a este que dice lo siguiente: no habrá más tristeza para los que están en angustia, toda guerra y muerte cesará, y la cabaña de todo guerrero será destinada al fuego. ¿Cómo sucederá eso? El capítulo prosigue, es decir, viene otro capítulo, otro versículo que dice, porque nos ha nacido un niño. Fíjense que aquí no está hablando de un Dios, está diciendo, nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. No hay ningún indicio de que este niño sería Dios, hablando de un Dios todopoderoso. Y los eruditos trinitarios reputados afirman que los judíos del Antiguo Testamento no conocían nada de una encarnación del Elohim. ¿Ya? Entonces está hablando de un niño que nos va a nacer y que él va a ser el Mesías prometido. Para ello, el Mesías iba a ser un hombre ungido, es decir, para los judíos antiguos,
Iba a ser un hombre ungido por Elohim. Comenzaría como un niño, lo cual, por supuesto, Adonai, su Elohim eterno, nunca haría. Y este niño crecería para ser un gran gobernante. El gobierno estará sobre sus hombros y será llamado maravilloso, consejero, héroe poderoso, padre de la era venidera, príncipe de paz. Además, reinará sobre el trono de David, lo cual nunca se diría acerca que Elohim mismo, se sentaría en el trono de David. Pero si el Mesías de Elohim, el hijo de David, como lo dice Mateo 9:27, así un estudio del verso en su contexto revela que no se refiere a Elohim en absoluto, sino al Mesías, el hijo de David y el hijo de Elohim. Entonces estamos acá ya acercándonos un poco a quién es realmente Yeshua HaMashiach. Pues ya estamos discriminando muy bien o sea, la palabra es que estamos como que desmenuzando la doctrina de la Trinidad y ya vamos a comenzar a estudiar cada uno de estos personajes que se mencionan en la Biblia que la Iglesia Católica tomó para pues hacerlos cada uno como un Dios. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Los tres son un Dios, los tres no son iguales, pero los tres sí son un Dios. Y bueno, y ahí estamos en ese rompecabezas que nunca han podido armar de manera coherente. Entonces, ya estamos aquí asomando ciertas cositas de quién es el Mesías, quién es Yeshua, un humano enviado por Elohim para cumplir varias misiones. Pero una de las principales era la salvación de Israel y del mundo. Pero era una salvación provista por nuestro Padre Celestial, decidida por Adonai, no por él mismo, no por Yeshua. Yeshua es un instrumento que cumplió y obedeció la voluntad del Padre. Y seguirá cumpliendo porque hay otras cosas que todavía no ha cumplido, como es eso. Cesar la guerra, buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, reunificar el reino de Israel en uno solo y él sentarse en el trono de David su padre para gobernar ahí. ¿Quién? Yeshua. Y lo va a hacer ¿quién? Utilizando el poder, la sabiduría del Padre Celestial para cumplir las profecías que están escritas de que Adonai vendría, que Adonai recogería a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel de los cuatro extremos de la tierra y los reuniría otra vez en la tierra de Israel para gobernar, para establecer un gobierno de paz, de justicia, de prosperidad y de felicidad absoluta. Todo eso lo va a cumplir Adonai, pero es usando el instrumento de ¿quién? De su Mesías, de su único Mesías que él ha ungido. Porque Mesías han salido muchos en toda la historia de Israel, pero han sido Mesías fallidos, Mesías que han caído, que pues no han cumplido nada. Solo Yeshua cumplió ya una primera parte. Ahora está por cumplir la otra parte, que es el venir, suprimir a los enemigos, destruir definitivamente el pecado y la muerte y establecer su reino, su gobierno aquí en la tierra para que gobernemos junto con él. Esa es otra parte que todavía está por cumplirse cuando la plenitud de los gentiles se complete. Cuando la plenitud de los gentiles se complete, Israel verá y dirá: bendito es el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Ahí reconocerán al Mesías, Yeshua. Y es donde ya vendrá la salvación para todo Israel, como está profetizado.